tardes. Se va acomodando la gente. Es un placer para mí volver a compartir un acto de presentación con Javier Alcaíns. Después de tantos años y después de una relación de varias décadas, ¿no? Por fortuna voy a compartir con él varias presentaciones. No he podido estar con él en Mérida porque él estuvo, pero no pude yo. Pero sí vamos a estar en Plasencia este próximo sábado y vamos a estar el día 5 de diciembre en Madrid. Así que van a ser 3 presentaciones aparte de las que hemos compartido desde hace muchos años, ¿no? Así que es un gusto estar con él esta tarde. El último día del pasado julio, del mes de julio, anoté en mi blog que qué podía contar yo a estas alturas sobre Javier Alcaíns. Pero bueno, aquí estamos reincidiendo o reafirmándome yo en que este libro es una de las más, que es lo que yo comentaba en esa nota, una de las más codiciadas delicadezas editoriales del año 2019. Por su aspecto externo, por su forma, que es comprobable, y también por su contenido, por el texto que lo sostiene, ¿no? El texto que ha escrito Javier Alcaíns. Yo quedé entusiasmado cuando Javier me envió una de las primeras versiones de su texto, pero cuando vi el resultado material del libro, este libro que tenemos aquí, encuadernado en cartoné, con cuidadosos hendidos en la tapa para mostrar una variación de una de las iluminaciones que se incluyen dentro o entre el texto, que se acomodan al texto y que el texto se acomoda a ellas, en una edición primorosa, con esas líneas de plata tan sutiles, ¿no? Como digo, mi entusiasmo creció, aumentó tanto que me comprometí con él en que no solo íbamos a presentarlo en Cáceres, sino también en Plasencia y en Madrid, ¿no? Diré que la primera versión que tengo de las adivinanzas del agua, aún todavía sin ese título, es del 7 de agosto de 2018. ¿Qué memoria? No lo he anotado. Y luego tengo otra versión de septiembre de ese año, de 2018, y otra de marzo de 2019. Y hay que tener en cuenta que en el colofón Javier escribe lo siguiente: Javier Alcaíns escribió este libro, realizó las ilustraciones y diseñó las páginas con líneas de plata. Comenzó en abril de 2018 y le dio fin el primer domingo de junio de 2019, fecha en la que seguía sin saber la solución de la adivinanza del agua. Bien, sobre este libro que hoy presentamos hay 2 lugares comunes que son para mí inevitables, ¿no? Uno uno atañe al que se refiere al aspecto material del libro, a la madurez estética que representa de la persona de su autor, de Javier. El otro se fija en la dificultad que entraña encasillar el texto de la adivinanza del agua. Y ambos lugares comunes a mí me resultan bastante celebrativos, ¿no? Son formidables, son positivos. Por eso me apetece hablar de ellos antes, un poco antes de entrar en más detalles sobre las características de esta obra tan espléndida que ha escrito y que ha manufacturado, ¿no? Javier.
Bien, lo primero es que en la adivinanza del agua fluye algo que caracteriza este momento de la trayectoria de su autor, su madurez estética, como decía antes. He tenido la satisfacción de seguir la obra de Javier Alcaín casi desde sus comienzos, a mediados de la década de los 80, de cuando datan sus primeros originales caligrafiados, iluminados. Si no estoy equivocado, creo que no, porque el otro día se lo consulté a él, pero también lo he confirmado. El Cantar de los Cantares, o el Cantar de Cantares, una de sus obras más renombradas, data del año 1986. O más adelante, un poco más adelante de esa fecha, cuando publicó su libro de poemas Memoria de los viajes, en la editorial regional en el año 89, y al que seguiría 10 años después, en el año 99, su también libro de poemas Teatro de Sombras. Y entre medias de esos dos libros de poemas apareció también en el mismo sello editorial, en la editorial regional, en el año 97, La locura y las rosas, un libro de relatos. Hablo de esa madurez por el carácter sereno y sincrético que tiene este libro que hoy se presenta, en el que se reúnen todos los lados del ser artístico de Javier Alcaín. Aquí está el editor, por supuesto, pues el libro sale con el sello de Javier Martín Santos, que es la marca editorial de Javier Alcaín y familia, y bajo el que ha editado memorables volúmenes en impresión láser y con el uso de papeles cuidadísimos y muy bien elegidos. Libros de autores como Pierre Louis y otros a través de las maravillosas ediciones de François-Louis Smith. Ese impresor, ese grabador, ese diseñador y ese editor ginebrino, suizo, cuyo perfil lo confirma como uno de los grandes referentes del quehacer de Javier Alcaín. Voy a citar una referencia que él escribió en una de esas ediciones. En una de las notas biobibliográficas sobre Smith, sobre el editor suizo, escribió Javier lo siguiente. Decía de Smith: conoció los libros de horas, hilos incunables, en cuyas páginas encontró la arquitectura del libro que él más tarde modernizaría. Definitivamente instalado en París, Smith decidió imprimir sus propios libros, cuidando todos los aspectos de la edición. Tipografía, grabados, tipo de papel, con la intención de que cada ejemplar fuera una obra de arte. Atraído por los manuscritos medievales y por las miniaturas árabes y persas, modernizó con formas geométricas las iniciales, los pies de página y los entrelazos decorativos de los grabados, realizados al pochoir. El pochoir sería la técnica que en español vendría a ser el estarcido, ¿no? Y realizados con tintas de oro y plata. Buscó en cada página una composición diferente que, integrada con el texto, transmitía armonía y una inexplicable felicidad cuando se contempla. Esto está tomado de la nota que se incluye en el prospecto final de la edición que publicó Javier de las canciones de Bilitis de Pierre Louis. Yo creo que es evidente que no se puede rastrear, digamos que es evidente que se puede rastrear en la obra de Javier Alcaín, sin ir más lejos en la materialidad de esta edición de la adivinanza del agua, que Javier sigue la línea de sensibilidad de un personaje como el impresor y editor del que hablaba él, de Smith. Y que cuando redactaba esa nota sobre Smith estaba pensando en algo parecido a lo que él siempre ha anhelado como editor. Y que se siente, cuando leemos una obra como esta, una inexplicable, como decía él, felicidad cuando se contempla una obra así. Bien, también
no solamente está el editor, sino que también está el dibujante, el ilustrador, el iluminador, que ha adornado este libro con 25 imágenes, contando la cubierta, en las que el agua de lluvia es un elemento recurrente y permanente, siempre aparece. Y aquí está el escritor, también el autor de prosa, de poesía, los dos géneros en los que se ha movido Alcaíns. De todos los Alcaíns posibles, solo falta aquí el calígrafo, el amanuense, el singular pendolista de cuidado trazo, que ha reescrito textos como el libro de Daniel, o el Cantar de Cantares, que ya he citado, o Piedra de Sol, de Octavio Paz, o El diván del Tamariz, de Lorca, o Sepulcro en Tarquinia, de Antonio Colinas. El único que falta en ese libro es esa parte del calígrafo de Alcaín. Pero están todos, está el poeta, está el escritor, está el dibujante y está el editor. El diseñador. El diseñador. De ahí que hable de sincretismo, ¿no? de lo que representa esta obra. Pero la adivinanza del agua, desde el punto de vista genérico, también es sincrético, pues se mueve entre la prosa y la poesía, entre el relato y el poema en prosa, entre el lirismo y la narración, entre lo descriptivo y lo simbólico. Es todo a la vez y es una nueva propuesta de Alcaín muy difícil de encasillar, muy difícil de limitar, ¿no? De ahí el extraordinario valor que tiene esta obra. Lo enigmático del título y del final del colofón que he citado antes se traslada al género de este espléndido texto que se titula La adivinanza del agua. Es prosa, pero no puede decirse que sea solo un cuento. Es poético, pero parece que no puede ser considerado poema. Es estampa, es lo que el lector quiera que sea siempre que capte la condición del texto como un cuerpo dinámico, que discurre, que se mueve, que va corriendo como el agua. En la adivinanza del agua, las palabras como el agua corren, discurren, se mueven como líquido benéfico y reparador. Yo creo que esta es una de las singularidades de la obra. La lectura de la adivinanza del agua es todo un reto para aquel que quiera realizar el análisis estricto de un texto. No estoy hablando de un comentario de texto, de un examen académico, de eso que adoptamos como prueba de evaluación para estudiantes de lengua o de literatura. Hablo del placer de leer, de dedicarse a un texto, preguntándose por las razones por las que una palabra está al lado de otra, por lo que explica el movimiento de lo que está escrito. El comienzo es así y leo para que se aprecie lo que quiero decir y lo que Javier Alcaín me ha dicho que... porque Javier Alcaín me ha dicho que no va a leer pasajes de su obra, pero quiero leer el comienzo y puntuar un poco el resto de mi intervención con algún fragmento más. Así comienza la adivinanza del agua. Ahora que la medianoche se deshace y la lluvia marca un ritmo de corazón tranquilo, busca la memoria del agua, el agua del origen, perdón. Como un moribundo que quiere enlazar la última claridad y la primera para abrazarlas todas, cruza las calles que el tiempo desfigura, mira en el rojo barro de los charcos, en lo oscuro del pozo, en la corriente inquieta, en el líquido brillo del ojo de la vaca. Torpe va por los rincones que una luz amarilla detiene en el tiempo, torpe por el temblor de las tormentas que traen un olor preciso y una imagen borrosa, insegura como un animal recién nacido, como una anciana enhebrando una aguja. Busca la memoria el agua del origen, busca en el fondo turbio y en la claridad del cristal, busca en la escarcha y en el vaso de la fiebre imágenes del agua, pero toda se va como en un río. No sé si Javier, pero quizá alguien agrade que recuerde que ese comienzo de
ahora que la medianoche se deshace, tiene ecos contemporáneos tan dispares como la canción de Joaquín Sabina, ¿Ahora qué?, o el Gil de Viedma, que repetía que ahora que de casi todo hace 20 años, o que en Pandémica y Celeste, ese poema memorable, escribía imagínate ahora que tú y yo, y que su texto tiene aires, el texto de Javier, tiene aires de los grandes poemas como su tan querido Piedra de Sol, de Octavio Paz, que se construye formalmente con recursos parecidos a los que utiliza Alcaín en su obra, en la que orden y jerarquía son elementos que hay que tener en cuenta en la estrategia discursiva de la enumeración de Javier Alcaín. El texto comienza con lluvia y de noche y surge en movimiento, busca, página 9, luego cruza, página 10, y luego va, página 10 también, y luego busca por 3 veces en la misma página 10. De ahí que hable de que el texto va moviéndose a medida que avanza, que crece, que va llenando con armonía cada página. He leído, ese fragmento es el que he leído, ¿no? Javier Alcaín utiliza el engarce entre el final de un párrafo y el principio de otro como una especie de recurso formal para expresar esa sensación de fluir constante del texto, ¿no? El engarce entre una secuencia y otra. Así es el final del párrafo un río y el río del siguiente, es decir, acaba ese párrafo en el río y continúa. Y dice, en ningún lugar del mundo llueve como en Bangladesh. La lluvia va escurriendo por los troncos, los animales callan con distinto silencio, porque antes fue distinto el grito. La lluvia resbala por los troncos a los árboles, por las paredes de los edificios, por la tela de los paraguas, por la frente de los que se levantaron temprano. Las agencias de viajes enseñan la fotografía de una playa de limpio azul profundo y dicen paraíso, pero en ningún lugar es un paraíso. El monzón de barro, las pagodas de oro, los tigres en la jungla, las flores gigantes, las luces que esconden niñas en el burdel. En ningún lugar del mundo llueve como en Bangladesh. Nunca estuve allí. Nunca estuve en una calle de Odessa, en la que hay una casa pequeña con una ventana verde y un gato asomado mirando caer el agua. Nunca ensuciaron mis pies los vertederos de México. Nunca sentí el soplo otoñal que arrastra hojas de nara. Nunca estuve en marzo en Tananarive. Nunca pisé el barro de las favelas de Río de Janeiro, ni el cuidado césped de otros barrios. En ningún lugar del mundo llueve como en Odessa, en ningún lugar del mundo llueve como en México. Única es la lluvia de Nara y única también la de Tananarive. En ningún lugar del mundo llueve como en Río de Janeiro, en ningún lugar del mundo llueve como en la memoria. Esta luz que vuelve de una tarde antigua, esta luz que da al aire un ocre luminoso y envuelve tejas que gotean y dejan brillantes las chinas blancas del suelo. Este largo susurro de agua algo quiere decir, pero ¿qué quiere? Si no lo entiende el oído, que lo entienda la piel. Si no lo descifra el pensamiento, que lo descifre la sangre. Bien, aunque solo sea en la lectura, sin tener el texto delante, espero que pueda apreciarse como en este fragmento, que por cierto es uno de los que más variantes tiene desde las primeras versiones que yo recibí de Javier, uno de los muchos momentos en donde se aprecia la reescritura del autor, que se puede apreciar, decía, cómo avanza el texto a partir de las repeticiones, de las reiteraciones, de los engarces formales y también conceptuales, porque también son ideas las que se van concatenando, como el pensamiento sobre la lluvia y la confirmación en ese fragmento de no haber estado en un lugar concreto, en un lugar determinado, sea Bangladesh, sea Tananarive o sea Odessa, ¿no? Hay muchos más ejemplos.
llora ante un campo infinito de espigas de oro y luego, en el párrafo siguiente, con el débil fulgor del oro viejo. En la página 27, de plata será siempre, siempre, y en el párrafo siguiente, de plata afantasmada será el lomo de un caballo, en párrafos consecutivos. En la página 39, abre la ventana y deja que entren, y el párrafo siguiente, abre la ventana, que el viento meta en casa la lluvia. Es como si el final de un párrafo, de un parágrafo, le diese pie al siguiente para que continúe y que discurra, ¿no? Como los cangilones de una noria que reciben el agua del anterior y se la dan al siguiente, y así no para nunca la corriente. Me pararé en la lectura de otro momento que expresa esa manera de componer el texto. Como dice Javier, como una escena pintada por un ángel enfadado, cruza la calle un anciano que comparte a medias con un bastón el trabajo de andar, da unos cuantos pasos y se para a coger aire, luego sigue y se pierde. Como una escena pintada por un ángel tarambana que ha bebido vino, cruza la calle una mujer que sangra por la nariz, da unos cuantos pasos y se para a llorar. Se va llorando. Como una escena pintada por un ángel cegato que se cortó un dedo mientras rebanaba el pan, cruza la calle alguien que mira y solo ve deformidades. Da unos cuantos pasos y se para. Coge aire hondamente, echa luego el aliento con una larga desesperación. Estará lloviendo en Oporto. El agua correrá por las calles en cuesta. Habrá un monótono baile de gotas ante la luz de las farolas. Estará lloviendo sobre los tejados de Maguncia. En una casa con ventanas verdes habrá alguien soñando un paisaje irreal de Bangladesh. Estará lloviendo en Tánger. Mañana se abrirán algunas flores. En las calles silenciosas de una ciudad provinciana, muy despacio, estará dejando de llover. Estará dejando de llover muy despacio en Tánger y en Maguncia, con la misma lentitud de las despedidas. En Oporto estará cesando la lluvia. Me imagino que esto, en términos musicales, podría ser lo que conocemos como ostinato, como repetición. Aquí funcionan en el texto de Javier como motivos melódicos que hacen avanzar el texto como si se deslizase, como si corriese. En pintura me imagino lo difícil que tiene que ser dar movimiento a una imagen o pintar el agua. Pero esto es literatura y estamos ante un brillante ejemplo de esa capacidad que demuestra Javier Alcaín para expresar esa sugestión. Es algo muy difícil y es algo que yo creo que consigue. Los ejemplos se suceden, y tengo muchos anotados, son constantes a lo largo de un texto tan breve como la adivinanza del agua. La serie Si un ángel, si un demonio, si un mago, página 12, página 13. En el capítulo se repite en estas páginas la expresión en el capítulo, el arranque de la frase en el capítulo 18, 21, 22, en la 18 por 3 veces y en la 22 por 5, porque se trata de los 12 meses del año. Lo enumerativo es fundamental en la morfología del texto porque sugiere mejor la sensación de discurrir, de lo que fluye. Otro ejemplo, como una escena en las páginas 45-46. Es decir, es constante ese recurso fundamental para que el texto fluya, para que la forma se acomode al contenido de lo que estamos leyendo, ¿no? Y termino ya. ¿Por qué la lluvia? ¿Por qué el agua? Aquí cada uno que se incorpore a esta devoción de quien nos habla a través de esta escritura sobre el agua. Yo conozco una persona que le encanta que llueva, que sale a la calle para mojarse, y yo creo que disfrutaría con un libro así, y supongo que va a disfrutar leyendo y mojándose con este texto. ¿Por qué la lluvia? En palabras de Eduardo Moga, que ha sido en su blog uno de los primeros que yo creo que ha escrito, creo que sí,
que ha escrito sobre la adivinanza del agua, dice Eduardo Moga que la busca de un arquetipo que explique la realidad que se ha sido y la que todavía se es, vinculado a un líquido primordial, la sangre, el semen, el agua de la que proviene la vida, despierta rememoraciones y preguntas que se engarzan en paisajes enumerativos que pueden identificarse a veces como poemas sucesivos, como fragmentos autónomos de un único torrente poético, dice Eduardo. El trabajo del recuerdo suscita también la melancolía que impregna toda la adivinanza del agua y asociaciones clásicas como la del río de la vida. Eso es lo que dice Eduardo Moga. Me parece bien. Yo creo que todo, en definitiva, es una metáfora de la escritura, que fluye y corre como el agua, que cae en la página, como cae en la página en blanco, como las gotas se posan, a veces suaves, otras veces con fuerza tormentosa, ¿no?, para mojarla, para llenarla, para modificarla, para modificar su naturaleza virgen y seca, como la potencia germinal del agua sobre la tierra, así la de la palabra sobre el blanco de la página. Por otro lado está, que es otro elemento que yo os invito a que miréis, ¿no?, en el libro, está la geografía del texto, la geografía de la adivinanza del agua. Cabría hacer un mapa con la indicación numérica de las páginas en las que los lugares aparecen. Jalama, Eljas, China, tengo las páginas anotadas pero no las voy a citar, ¿no?, Arizona, Bangladesh, Odessa, México, Tananarive, Río de Janeiro, Nara, España, Rusia, África, Las Urdes, Zipango, Sáhara, Plaza Roja, Montánchez, Oporto, Maguncia, Tánger, Milán. Es lógico, pues, en un texto que corre, que recorre, que haya una geografía, que haya un espacio que se nombra, que se puntúa y que se recorre, ¿no? En fin, Jalama, Eljas, China, etcétera, Las Urdes, Zipango, en fin. El mundo sutil y sublime al que nos traslada el autor. Bien, juego con cierta ventaja porque sé lo que ha preparado Javier para decir ahora, conozco el texto que ha preparado y os aseguro que es una lección de cómo un creador como él, como Javier Alcaín, ve el diálogo que hay entre el texto y la imagen. Es una lección, así que dejo que la escuchéis. Muchas gracias. Gracias. Bueno, intentando explicar un poco el libro, pero como no sé explicarlo, he escrito estas páginas para acercarlo, por lo menos, a la manera en la que se escribió. No a lo que quiere decir ni a lo que no quiere dejar de decir, porque yo ni lo sé, pero sí a cómo surgió y cómo se fue creando. Inspiración y literatura. Lo primero que llega es lo que algunos llaman inspiración o chispa y que podemos llamar también espejismo. Una nebulosa con alguna idea, con algunas palabras volando como moscas de acá para allá, con alguna frase todavía incompleta, con imágenes no del todo claras, con una aparente sensación de ritmo, con una difusa pero marcada sensación de tono. Se parece al recuerdo de unas páginas que hubiéramos leído hace tiempo, pero de las que ya no guardamos nada en la memoria salvo la sensación. Físicamente puede acelerar la respiración y los latidos. Psíquicamente engendra nuevos y borrosos espejismos que va poniendo ante nuestros ojos. Después de este divertido barullo viene lo que llamamos literatura, es decir, escribir una palabra detrás de otra hasta que formen una frase, y luego otras más hasta llenar un folio, o 10 folios, o 500, con la intención de que estas palabras, al ser leídas, sean el trasunto concreto del inasible caos del principio. Puesto que no hace falta, aclaro aquí que cuanto estoy diciendo me atañe a mí solamente y a este libro en concreto. Desconozco el proceso mental de cualquier otra persona que haya escrito algo.
En esta ocasión, la idea inicial quería señalar las trampas de la memoria. Por otro lado, también quería escribir dejando que vagara el pensamiento, como cuando nada lo obsesiona y nada lo distrae, y piensa en cualquier cosa, pero una palabra lo desvía por otro sendero, y luego otra, y más tarde regresa al pensamiento inicial para volver a perderse, para volver de nuevo. El agua y sobre todo la lluvia como leitmotiv que todo lo va uniendo. Y como en este capítulo no hay nada más que decir, pasamos al segundo, que se titula Literatura e Ilustración. Según una secuencia lógica, una vez escrito el texto, le llegaría el turno a las ilustraciones. Pero quien se haya dejado llevar por los vaivenes de la imaginación sabe que ésta no acepta imposiciones secuenciales. Desde el momento en que se decidió que el texto iría acompañado de ilustraciones, que en mi caso es casi siempre, las imágenes empezaron a acudir. Ya en la primera hora, la imaginación decidió que en todas las ilustraciones aparecería la lluvia. Poco después aceptó que la lluvia fuera de tinta de plata. ¿Quién soy yo para oponerme? Por alguna razón que desconozco, el texto, no yo, el texto, rechazó todas las ilustraciones en las que aparecían personas. Tampoco quiso que las ilustraciones que podían acompañar pasajes del texto fueran en el lugar que pide la lógica. Por ejemplo, si el texto dice «esta luz que da al aire un ocre luminoso y envuelve tejas que gotean», la ilustración de unas tejas que gotean bajo un cielo ocre y luminoso no aparecerá en esa página. Ni la ilustración en la que se ve un anuncio de neón estará en la página en la que se habla de un anuncio de neón amarillo y azul. Pero este desorden puede estar acertado en un libro que habla de la confusión de la memoria. También el texto, que salió caprichoso, dijo que no le gustaba el estilo con el que comencé a ilustrar, así que tuve que ir buscando distintas maneras hasta que le pareció bien. Después de 35 años, que ya son, sé que las mejores ilustraciones son las que consiguen mantener el mismo tono y el mismo ritmo que el texto. No las que transcriben figurativamente lo que el texto dice, sino las que mantienen el tono y el ritmo. Así que si este dice que no le gusta lo que le ponemos al lado, lo mejor es hacerle caso y cambiarlo, o darlo por terminado, que es lo que voy a hacer yo con este capítulo, para pasar al siguiente, titulado Ilustración y diseño. Fue la lluvia de tinta de plata la que rescató una ocurrencia de hace años. En la página, texto e ilustración se enlazarán con una línea de plata. Esta línea no será inamovible como la que delimita los márgenes, que siempre están en el mismo sitio, sino que funcionará como un elemento más en la composición de la página y buscará en cada una de ellas el lugar en el que mejor cuadre su presencia. No creo en números áureos ni en ninguna fórmula mágica para que los elementos insertos en la página alcancen una armonía angelical. El ojo sabe más que cualquier regla inamovible que quiera arreglar lo que está en movimiento. Dejemos que sea el ojo el que trabaje. Por último, me gustaría aclarar un poco más cuanto he dicho con una nota final. En alguna página se habla de las violetas que pintó Michelino da Besoccio en un libro de horas. La idea se sostendría igualmente sobre cualquier flor que hubiera pintado cualquiera en el pasado. Pero ya que este artista fue el elegido, sin razón aparente, por lo que creo, diré algo sobre él. Michelino Molinari nació hacia 1370 en Besoccio, en Lombardía, y falleció en 1455. Realizó la mayor parte de su obra en Milán, aunque también trabajó en Pavía y en Venecia, donde vendió una receta propia para fabricar azul de ultramar, que era el color más caro de la época. Entre otras cosas, pintó tablas, frescos y miniaturas para manuscritos. El libro de horas Bodmer fue realizado probablemente en Milán y ahora está en Nueva York en la Pierpont Morgan Library. En una primavera de los primeros años del siglo XV, Michelino cortó unas violetas para copiarlas en el libro de horas. Las puso en un vaso de agua y el breve tiempo que dura una flor perfumaron el taller del maestro. La lluvia pura de entonces mojaba las calles de Milán. De violeta en violeta, el perfume de aquellas atraviesa los siglos, pero de primavera en primavera nadie puede desandar los años para respirar otra vez la fragancia de las violetas de Michelino. Muchas gracias. Muy temprano. Si alguien, pronto, pero si queréis preguntar algo. Si alguien quiere comentar algo, que a Javier, no sé, comenta un poco
el proceso yo lo he vivido de cerca, pero cómo ha sido la idea, cómo ha sido todo el proceso, o la decisión de hacer una autoedición, a pesar de que, bueno, que ha sido todo el libro es tuyo, ¿no? Pero también te has puesto en manos de una empresa de la imprenta. La imprenta como Technigraph, además que creo que, yo lo decía en algún comentario, que deberían sentirse orgullosos de haber participado en un proyecto así, ¿no? Lo han hecho muchos, ¿no? Y muy interesantes, pero bueno, el que estén vinculados a la idea que tú has propuesto me parece muy interesante. Pero esto fue ¿Y por qué pensaste en ellos? No sé, lo que tú quieras. No, porque cuando imprimo yo, cuando hablas ahí de esas ediciones que yo hago, los imprimo yo, que elige un buen papel, que lo haces ya no en láser, en inyección de tinta. Se tarda mucho, es un proceso costoso, son materiales muy costosos y el libro acaba siendo muy caro. Yo quería que este fuera un libro pues, que se podía comprar. Cuesta 22 euros, quiere decir que si he trabajado de 4 cosas, 2 no cobran. Ya está. Y claro, y busqué a Technigraph porque ya los conocía por Sepulcro en Tarquinia. Publicaron este libro, me gustó mucho cómo quedó, me pareció que eran muy fieles, muy punteros, y los llamé a ellos. Son también los más caros, hay que decirlo. Pero bueno, como el libro es pequeñito y no tiene muchas páginas, bueno, pues se pudo hacer y yo creo que tiene un precio pues que está bastante bien, ¿no? Y esto es lo que quería en este caso, no quería hacer un libro de los que tiro 10 ejemplares y luego pues nadie puede comprar porque son caros. Y esto es todo en cuanto al tema de la impresión. Y también porque creí que había quedado algo que merecía la pena que se conociera, ¿no? Entonces, si tiran 1000 ejemplares, bueno, pues cada ejemplar pues se reduce mucho el costo. Pero yo lo primero que conozco es el texto. Lo primero que sale es el texto o la idea de publicar Muchas de las cosas que cuento aquí son mentiras. Un texto así. Es mentira todo. O sea, cuando digo que empecé... ¿Lo que acabas de decir o lo del libro? No, lo del libro ya lo sé. En el colofón digo que empecé en marzo, es mentira. Completamente. Claro. No, llevaba años dándole vueltas. Pero no te vas a poner ahí a detallar, yo qué sé. Empecé en marzo porque llevaba mucho tiempo dándole vueltas a este libro, que no tiene una idea clara, no se puede resumir, no es una historia, pero yo tenía esa sensación, ese libro como esa sensación que tenemos de haber leído algo que recordamos, pero no recordamos las palabras, recordamos la sensación. Yo tenía la sensación antes de escribirlo. Eso es lo que quería decir con lo de la sensación antes. Quería que fuera así. Me he perdido, ¿por dónde iba? Que el origen es de antaño, ¿no? Que no es... Ah, sí, y con esta idea llevaba muchos años. Ya iba pensando también ilustraciones, que al final no me sirvió ninguna para nada, porque hay 25, pero realicé 75. Fueron variantes y tal y cual, pero bueno. El texto salió caprichoso, es verdad, porque hice una que me gustaba mucho, de un niño debajo de un árbol, lloviendo, era una cosa muy bonita. Y la ponía y no quería, no iba bien. Había que quitarla. Esa te la mandé. Sí, pero el texto está antes que No, van parejas. Sí, sí. Entonces, en marzo sí pasó una cosa que me decidí ya y dije, bueno, ponte a escribir porque estás mareando la perdiz y no acabas de ponerte. Lleva mucho tiempo, había escrito como 2 páginas de notas, alguna frase suelta, patatín, patatán, pero no me ponía. Y en marzo sí decidí ya ponerme. Y entre marzo y septiembre más o menos, pues lo di por terminado, aunque bueno, estuve corrigiendo hasta una semana antes de que mandara el libro a la imprenta. Las ilustraciones las comencé en enero y las terminé en junio. Y ya está. O sea que el texto viene mucho atrás. Mucho atrás. Y las ilustraciones luego se incorporan al texto, ¿no? Se incorporan al texto, pero ya venían de atrás también. La idea del libro como... sí tenía el leitmotiv de la lluvia, sí tenía esa historia, sabía lo que quería hacer. No lo sé explicar, porque no sé explicar el libro, sí sabía que ese era el libro que quería hacer.
Y las ilustraciones sabía que tenían que ser eso, lluvia, no ilustraciones que fueran una copia del texto en pintura, sino algo que tuviera ese tono, el mismo tono que tiene el texto. Me pareció que era lo mejor que podía hacer. Y luego ya, pues lo que he dicho, para el diseño del libro, lo de las líneas de plata era una idea también antigua que rescaté y que aquí, bueno, pues creo que funciona. Pero la línea de plata solamente va en páginas con texto, ¿no? La línea de plata va en páginas con... ¿Solo con texto? No, con texto y ilustración. No, pero no hay ninguna línea de plata en una página en donde haya solo ilustración. No, me parece. Ni que haya solo texto tampoco. ¿Por qué? Porque estuve viéndolo y sin que haya una razón ni una historia, era lo que el ojo me decía, esto está bien así y esto no. No te gusta. Claro, eso, hay un inquisidor dentro que dice, eso quítalo. Ya está, y tú le tienes que hacer caso porque si no, no te deja. No hay razón, es una obra bastante pasional y funciona de esa manera. Me lo voy a anotar para la próxima presentación. Víctor quiere preguntar algo, qué miedo. Sí, te iba a preguntar. Cuando leí el libro, llegué al día siguiente y te dije, es poesía. Me habías insistido que no era poesía. No, no es poesía, no. Que había coincidido con otras personas en que era poesía. ¿Qué nos dices de eso? Sí, hay gente que dice que... Sí, Eduardo Moga lo decía, y más gente. Pero yo no quería escribir un poema en prosa. Eso es otra cosa. Yo quería escribir algo que tuviera el aire de los cuentos. Pero no un cuento. Sí, no es un cuento, pero que tuviera esa atmósfera. La atmósfera de un cuento sin ser un cuento. Hay 3 cuentos dentro, que se van, según va avanzando el texto, se cuenta un cuentito aquí, sigue avanzando por otro lado, luego se cuenta otro y tal. Pero quería que la atmósfera de los cuentos estuviera desde el principio hasta el final. Pero la atmósfera de los cuentos, no la poesía. La poesía es otra cosa, creo. Que quieras decir con que es prosa poética, que es muy bonito, vale, pues lo puedo aceptar, pero no poesía. A mí me llama la atención también ese detalle curioso de que hay páginas numeradas y páginas que no numeran. Sí, porque... Igual, Sí. por capricho del texto. No. Eso es... Las páginas que no están numeradas son cuando la ilustración ocupa una parte de la página y otra parte del texto. Como la ilustración es más larga que el texto, si pones la numeración en el centro de la página, se descentra visualmente. Entonces no queda bien, hay que quitarlo. Y luego también me gustaría decirte que me encanta que al final de ese tránsito tan melancólico y tan húmedo por todo el libro y ese paseo por el agua y por la lluvia, la última página luminosa del sol en ese pueblo antiguo, parece, en la página anterior ya va dejando de llover y en la última página de repente sale el sol y el final es luminoso. Y a mí eso... Es un sueño, ¿eh? No es de verdad, es un sueño. Es luminoso y final, Sí. Parece que al final sale el sol. Sí. El niño ese último que sale no soy yo, porque ya me lo preguntaba alguien, no. Ese es un niño que viene de pintar un tractor en el cuaderno. Sí, el tractor también aparece de colores. Sí. Que me quite la mano, me dicen. Sí. Bueno. Poco más hay que decir, ¿no? Yo nada, lo único que me resulta realmente valioso es que no se pueda definir el género en el que has escrito, ¿no? Eso es lo que le da sentido al texto, ¿no? Desde el texto funciona porque no es un poema, porque no es un cuento, porque no es nada, es decir, es lo que es. Y bueno, ya, ojalá podamos seguir sumando textos de ese tipo, ¿no? Y yo soy un defensor de romper esos compartimentos estancos que los profesores y los libros de texto en enseñanza ponemos de los géneros, ¿no? Y que la adivinanza del agua sume a textos tan magistrales como, por ejemplo, Las noches lúgubres, Las cartas marruecas, que todo el mundo habla de que si son
si es un texto en prosa, si es un ensayo y tal, y no lo son, no pueden serlo, son otra cosa. Y lo han hecho así, con esa voluntad. Y Javier lo ha hecho con la voluntad de romper determinados moldes. Así que me parece muy valioso. Muchas gracias. ¿Algún comentario más? Pues nada. Pues muchas gracias por haber venido. Muchas gracias.